Es tiempo de sanar tu vida, decídete. Hola, ¿cómo están todos? Una vez más estamos aquí reunidos para continuar con nuestra serie de decisiones. Hoy vamos a hablar de la decisión de limpiarse. Tiene que ver con confesar, tiene que ver con mantenerse limpio. Para eso vamos a ver el Salmo capítulo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a hablar hoy de limpiar nuestra vida del pasado, deshacerse de esa culpa que se convierte en un estorbo para que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual y en el propósito de Dios para nuestra vida. Esa decisión de limpiarse tiene que ver con un autoexamen y una confesión de mis faltas. Es algo que tenemos que estar haciendo con frecuencia. Un autoexamen y una confesión a nosotros mismos, donde reconocemos nuestras faltas. Una confesión que le hacemos nosotros también a Dios, donde le contamos, le hablamos a Dios con libertad de todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas, las faltas y los pecados que hemos cometido. Y también, si es posible, que puedas tener a una persona, a alguien de confianza, una persona con una autoridad espiritual, puede ser un líder, puede ser un pastor, alguien que te brinde esa confianza ante quien tú puedas también realizar una confesión personal y liberarte de la culpa. ¿Por qué la culpa? Porque la culpa es un enemigo de nuestro crecimiento espiritual, de la libertad, de nuestra restauración. La culpa nos mantiene estancados en el pasado. Ese es el propósito de la culpa. La Biblia llama al diablo el acusador. Y la Biblia dice que el acusador fue lanzado fuera. Eso quiere decir que la culpa no es de Dios. La culpa que nosotros muchas veces experimentamos es una culpa que viene muchas veces del mismo diablo. Algunas veces nosotros mismos. Pero igual, de donde venga la culpa, nos mantiene estancados en el pasado, allí como anclados en el pasado, y nos aleja del crecimiento de Dios para nuestras vidas, nos aleja de llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Muchas personas están ancladas en el pasado a causa de la culpa y no han podido estar o lograr la condición espiritual, emocional o en cualquier área de su vida por estar todavía esclavo del pasado. Ese es el propósito de la culpa, amarrarte, obstaculizarte el crecimiento espiritual. Y si en esta serie de decisiones en la que estamos, usted desea recuperarse de las heridas, de los hábitos y de los complejos, lo que tienes que hacer, según Dios bíblicamente, es soltar la culpa, deshacerse de la culpa, por fin quitarla de tus pensamientos, de tu alma, de tu corazón. Seguro que estás preguntándote entonces, ¿cómo me libero de la culpa? ¿Qué hago para liberarme de la culpa? Te voy a ayudar diciéndote algo. Primero, la culpa destruye mi confianza. Una persona que está luchando constantemente con la culpa es una persona que no tiene confianza en sí mismo, no tiene confianza en Dios, tiene serios problemas o serios complejos y le dificulta inclusive relacionarse con otras personas. Las relaciones con otros se dañan, se deterioran, muchas veces por la ira. La ira es un fruto, una manifestación de alguien que pueda estar experimentando culpa en su corazón. Por eso es que, una vez más, lo volvemos a repetir, la culpa nos mantiene estancados en el pasado. Te estarás preguntando cómo dar este paso, cómo poder liberarnos de la culpa y cómo me puedo liberar de ese recuerdo, cómo nos podemos liberar de eso que nos tiene estancados, amarrados al pasado, la culpa. Ese es el propósito de Dios, que puedas liberarte de la culpa. Para eso, algo práctico que puedes hacer es hacer un inventario personal y moral. En ese inventario personal, lo que tienes que hacer es apartarte, por ejemplo, conseguir un lápiz y una hoja, te sientas, haces una oración y le dices, Señor, ¿qué es lo que está mal? Y comienzas a escribir. ¿Cuáles son tus fallas? ¿Cuáles son las fallas, los pecados que todavía te tienen atado a la culpa?
aquellas fallas que el enemigo ha estado usando para recordarte, para esclavizarte, para estancarte, para impedirte tener una relación libre con el Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 40 lo dice. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El Salmo 139, versículo 23, el salmista dice, Señor, examina mi corazón, pruébame. Eso es lo que significa el inventario personal. Probar el corazón, prueba mi corazón, Señor, y muéstrame qué es lo que está mal en mi corazón. Y yo comienzo entonces a identificarlo uno a uno y a reconocer entonces cuáles son mis fallas, cuáles son mis faltas. Esas cosas que están mal y que yo quiero desprenderme de ellas para que la culpa ya no siga usándolas para avergonzarme o para arrinconarme. Después de hacer esto, lo que tienes que hacer es aceptar la responsabilidad de tus faltas. Es cuando con la suficiente madurez dices, yo acepto la responsabilidad de mis faltas. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es cuando yo reconozco que el problema soy yo. No le he hecho la culpa a otras personas. No evado mi responsabilidad. No digo quién es el responsable de mis errores. No, yo soy el responsable de mis faltas. Entonces, no las racionalice, que eso es lo que muchas veces hacemos. Y eso no nos ayuda para nada. Racionalizamos, comenzamos a dar argumentos, explicaciones del por qué lo estamos haciendo o el por qué no lo estamos haciendo. No hagas eso. Tampoco minimices. Tampoco digas que eso es algo insignificante, es algo pequeño, es algo sin importancia. Es algo que no trasciende, no, es un pecado que trasciende y todos los pecados son importantes delante del Señor. Tampoco lo niegues, que es peor todavía, es negarlo, la negación. Es decir, yo no tengo nada, todos los demás lo pueden estar viendo, Dios lo puede estar señalando, pero tú dices, no, eso no tiene que ver conmigo, yo no estoy haciendo nada, eso no es nada, no está bien, acepta la responsabilidad de tus faltas. Y después de hacer esto, entonces lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. 1 Juan 1:9 nos lo dice el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarte de toda nuestra maldad. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado y nos da confianza con este texto para que nos acerquemos delante de Él y le digamos, Señor, aquí está la lista, mi inventario personal y moral, aquí están todas mis faltas, Señor, te pido perdón por todas ellas y tienes que creer que en ese instante entonces recibes el perdón del Señor. Después, lo que puedes hacer es admitir tus faltas delante de otra persona, que puede ser un consejero, un líder, una autoridad espiritual, los pastores. Puedes reconocer aquellas cosas que quieres cambiar y aquellas cosas de las que te estás soltando y le estás quitando el poder a la culpa para que la siga usando. Esa persona tiene que ser otra persona al que le puedas brindar toda tu confianza y aceptar delante de esas personas aquellas cosas que estás reconociendo delante de Dios. Y después de hacer todo esto, entonces acepta el perdón de Dios y perdónate a ti mismo. Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acepta el perdón, recíbelo inmediatamente. Es más que perdonarte a ti mismo. Realmente no necesitas ni siquiera perdonarte a ti mismo, porque después de que Dios te perdona, tienes que sencillamente recibir todo ese perdón de Dios, reconocerlo, recibirlo, aceptarlo y decirle gracias, Señor, ya me perdonaste. Después de que Dios me perdona, yo tengo que sencillamente recibir ese perdón de Dios, no necesito nada más. Ese perdón de Dios que es lleno de gracia y de bondad, que no lo merecemos, pero que nos lo da en abundancia inmediatamente. Señor, gracias. Gracias porque después de hacer todo esto, sencillamente recibo tu perdón. Y el perdón quiebra el dedo del acusador. Ese aceptar ese perdón de Dios inmediatamente le quita el poder a la culpa. Ya cuando quiera venir la culpa otra vez sobre tu vida, dices, ya no tiene ningún poder sobre mí, porque yo ya he sido perdonado completamente por el Señor. En esta decisión de mantenernos limpios, para deshacernos de esa culpa, para liberarnos de esa ancla del pasado,
nos ayuda mucho a recordar cómo es el perdón de Dios. Y Dios perdona instantáneamente. Él no lo hace como lo hacemos nosotros. Él no espera para perdonarnos. Él no se demora un tiempo para pensarlo si lo merecemos o si no lo merecemos. Eso lo hacemos nosotros, pero Dios no. Dios no espera. Su perdón es ya, es instantáneo. Lo recibimos inmediatamente que hacemos la confesión. Dios también perdona libremente. Eso significa que es un regalo de parte del Señor, que es gratis, que no tenemos que hacer nada más para merecerlo, ni para lograrlo. No tenemos que castigarnos, no tenemos que autoinfligirnos alguna pena o dolor, no tenemos que hacer absolutamente nada. Su perdón es libre, gratis, nos lo regala, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor, Él siempre que está delante de nuestro Padre, intercede por nosotros. Y dice, Padre, perdónalo por esta sangre que todavía está viva, intercediendo por ellos. Por eso es que su perdón es totalmente libre. Dios también perdona completamente. Él lo cancela para siempre. Es total su perdón. No es un perdón a medias. No es un perdón donde anota y un día nos lo recuerda. Su perdón es completo. Y la deuda, la culpa, totalmente desborrada, ha sido cancelada por el Señor. Es tiempo de sanar tu vida, decide.